Bienvenidos, señores. Hoy estoy llena de chicos, me alegra verlos. Ya hoy estamos trabajando la cuarta semana del módulo de rutas de viajes. ¿Qué digo? De diseño de programas de paquetes turísticos. Estoy un poquito embolatada porque estuve revisando actividades y viendo el módulo de rutas turísticas ahorita que estaban revisando talleres. Señores, he estado llamando por teléfono a sus compañeros. Normalmente empiezo llamando a aquellos estudiantes que de pronto no habían entrado anteriormente a clase o que se están desapareciendo un poco. Entonces, agradezco, señores, también ustedes motivarlos de que sigan asistiendo a las clases. Ya lo que nos falta es poco. Estamos buscando en la universidad también mecanismos y formas también de siquiera reunirnos de alguna manera para conocernos y también dar esas indicaciones que por mucho que de pronto demos la clase de forma virtual o sincrónica, a veces es necesario ese contacto también para socializar y aprender mejor los conceptos y también para llevarlos a la práctica. Les voy recordando novedades que tenemos y de actividades que tenemos que hacer. Bueno, en este módulo prácticamente ya con esta semana finiquitamos las 4 actividades que hemos hecho con anterioridad. Entonces, no es que me tengan que hacer un trabajo nuevo cada semana, sino que todo lo que hemos trabajado a lo largo de estas 4 semanas, ya usted me lo va a reunir. Ya me lo va bien presentado, no tiene que ser de pronto la cosa más elegante, porque sí quiero ver qué es lo que usted ha participado, sus apuntes, qué entendió, qué dudas tiene y en qué le puedo colaborar. La temática que estamos trabajando hoy es la de los proveedores, de los prestadores de servicios turísticos. Estamos hablando más bien de esos proveedores que nos trabajan a nosotros y con quienes trabajamos nosotros, que tenemos que tener en cuenta, ¿ya? Y lo enlacé con la temática también que se da para hoy de costos y presupuestos. Esta temática es bastante larga, entonces puede pasar que se nos vaya la hora de la clase hablando solamente de un solo tema, por lo tanto los invitaría también a la clase del viernes. Eso he estado haciendo con ambos grupos porque he notado que de pronto usted no puede entrar hoy el miércoles, pero sí viernes o puede alternar y también se ha prestado también esto para socializar todas esas inquietudes que ustedes también tienen. Entonces los invito, estoy pasando los enlaces para que de ambos grupos puedan participar, porque he visto que ha servido de pronto esa estrategia para ustedes. Si no, de todas maneras, sé que los estudiantes los están viendo los videos por diferido. Pero me está preocupando que ya de pronto no me están escribiendo. No me están escribiendo tanto como antes. No sé si de pronto es que ya están entendiendo más la temática o no necesitan dudas. Entonces agradezco. No importa si sea el saludo o las inquietudes que me las hagan saber. No esperen de pronto a que los esté llamando o no esperen de pronto hasta que manden la tarea y les salga mala. Pero igual sí he visto muy buenos trabajos. He visto unas calidades de trabajo, unas calidades de información también. Entonces los felicito. Buenas, señor, Hola. disculpe. Yo le estoy debiendo unas tareas que las estoy haciendo porque es que estuve enferma y tuve el hijo mío también enfermo. Entonces estoy apurándome ahí para mandárselas. Antes del viernes mando todo. Bueno, no te preocupes, la cuestión es que lo envíes, ves mandando lo que tengas, ves Ajá, ok. mandando lo que tengas, también para que vayan trabajando y no se les Ok. acumule, porque a veces me pasa, tengo estudiantes que me mandan todas las tareas de un solo y al momento de revisar o esto se pueden enredar. Entonces, la tarea que vayas haciendo, ves mandándola. Ah, Entonces, ok, así ya sí, yo voy ok. colocando las notas y voy más rápido. Por ahí me estuvieron haciendo el comentario de que, señor, usted no me revisa porque usted me deja en visto en el WhatsApp o yo no veo que usted de pronto me esté calificando las tareas. Miren, cuando ustedes me mandan las actividades por el WhatsApp, no sé si es que
cómo se ve desde el lado de su pantalla, pero les muestro cómo se ve de mi lado. Yo abro el WhatsApp, es en el computador, normalmente cuando voy a descargar las tareas. Entonces, en el computador yo le doy descargar y se me descargan en el computador. He notado que cuando las descargo al computador y no al teléfono, no sale como si se hubiera descargado, pero sí se están descargando. Es para que sepan, porque hay una estudiante que, señor, pero yo le mando mis tareas y mis fotos y usted no las ve. Yo, pero ¿cómo así que tú dices que yo no las veo? Sí, señor, porque ahí no me sale cuando usted las descarga, me sale cuando usted me habla y eso. Entonces, quiero que sepan que es la forma en la que yo trabajo, descargo al computador, no sé por qué no se ve, no se les ve en el teléfono cuando yo descargo esa información, porque sí, yo tengo habilitados los dos punticos, las dos flechitas azules. Entonces, vamos a iniciar la clase, vamos a trabajar hoy. De pronto se nos vaya el tiempo, entonces, ¿qué es la temática? Prestadores de servicios turísticos. Ya lo hemos hablado antes, pero el enfoque que hoy voy a trabajar más que todo es mirar esos directorios que hay que tener en cuenta al momento de contratarlos, dónde podemos revisar, en qué páginas podemos de confianza podemos verificar esos directorios cuando yo necesito un hotel o cuando yo necesito de otra ciudad una agencia de viajes, ya cuando yo necesito una agencia operadora o necesito un restaurante, necesito cuestión de seguridad o primeros auxilios, o sea, cómo se trabaja, cómo lo miramos, qué tenemos en cuenta, ¿ya? ¿Por qué? Porque esta información no está de más. Sé que hablamos de restaurantes, de que tenemos que tener al contratarlo, pero siempre hay que tener aspectos de qué hacemos cuando nos toca ubicar este tipo de oficinas en otra ciudad. Entonces les voy a mostrar las páginas que se trabajan en Colombia normalmente para ubicar los prestadores de servicios turísticos, qué referencias debemos tener. Y en la parte de costos, como ya lo hablamos en el itinerario, y me acaban de hacer caer en cuenta que no pasé el itinerario que hicimos la clase pasada, entonces ahorita más tarde se los paso para que tengan el ejemplo, porque quedó en el video, pero no quedó registrado en el WhatsApp como archivo como tal, entonces ahorita se los paso en PDF. Señor, ¿itinerario de qué, señor? Disculpe. De la que dimos la clase pasada, que hicimos yo hice en el computador en vivo, un itinerario. Recuerden que la clase pasada tuvimos el inconveniente de la luz y eso, y la clase se dio por teléfono, pero yo después a las 10 de la noche nos conectamos otra vez los que pudieron y se hizo otra vez la Yo no clase estuve en esa para que quedara clase. grabada. Me tocó conectarme, pero hubo estudiantes que me acompañaron, entonces fue bastante ameno, ¿ya? Con Yo aguacero y todo. estuve, señor, ahí en la clase. Sí, porque para que quedara grabada, porque ese día en el teléfono no graba la clase. Entonces se Ya. trabajó con el itinerario y yo les pasé también el enlace, el video está en el canal de YouTube de cómo lo hacemos paso por paso, qué tenemos en cuenta. Entonces ahí está grabadito. Quedé fue ese día en que les iba a pasar el archivo y bueno, se me pasó, lo terminé, lo llené, pero no lo pasé. Entonces faltaría lo único que ustedes lo usarían como ejemplo, ¿ya? Aquí en los costos que vamos a tener en cuenta, son las fórmulas que normalmente sacamos al momento de nosotros verificar en cuánto nos va a salir el paquete turístico, en mirar si de pronto nos va a salir rentable, en qué tan rentable nos va a salir, a cuántas personas como mínimo, porque por ejemplo tú se la puedes vender a Raimundo y todo el mundo, pero cuántas personas como mínimo tenemos que venderle para nosotros sacarle una ganancia. ¿Cuál es ese margen también de punto muerto que a partir de aquí es que yo voy a empezar a ganar el dinero por la venta? ¿Cuáles son los costos fijos? ¿Cuánto se me va todo? ¿Qué tengo que tener también en cuenta con los impuestos? Porque estamos en un país donde nosotros legalmente tenemos que pagar unas tasas y unos impuestos por actividades comerciales que hagamos. Entonces, todo eso se tiene en cuenta al momento de trabajar la parte de turismo. Van a haber constancias
en las diapositivas ahora que les muestro, porque normalmente las fórmulas son las mismas. Hola, Maydelen, pero los valores cambian. Y quiero hacerles la salvedad que normalmente cuando estamos trabajando a nivel internacional, de otros países, no importa que sea peso, tal, normalmente siempre nos vamos a enfocar trabajando en dólares, porque normalmente es la moneda que no tiene tanta, ¿cómo se dice? Tanto cambio, tanta volatilidad de que el dólar está alto, el dólar está bajo. Entonces, para esos cambios de divisa, mejor se trabaja con el dólar y ya tenemos un precio fijo y estándar al momento de vender el paquete turístico. Porque si de pronto el paquete tú lo vendes en una moneda local, que sería pesos colombianos, y el paquete está direccionado en otro país, entonces ya los cambios, estar haciendo esos cálculos es bastante engorroso. Entonces, mejor trabajar con una moneda fija. Entonces, en este caso vamos a trabajar con los dólares, pero también vamos a hacer los cálculos a nivel de peso colombiano. Antes de empezar, también les quiero decir que en la plataforma también les anexé un video de la clase grabada. El video está hecho por un colega, no está hecho por mí, donde básicamente, porque es que la IA explicó todo, es que ni como yo lo voy a explicar, lo explicó él ahí. Entonces, si se los paso por aquí ahora, no va a tener audio. Entonces, sí les recomiendo que lo vean, porque en el video, vamos a ponerlo acá un momentico. Espérense aquí, estoy buscando aquí. Sí quiero que tengan en cuenta y lo vean. En la forma de calcular los precios, él lo explica de manera acorde y amena, paso por paso, que debemos de tener en cuenta. Yo lo voy a explicar también acá en mi actividad, pero normalmente estos colegas que yo tengo ya trabajan en las agencias y hacen esto prácticamente todos los días, entonces tienen más práctica y nos dan de pronto esos tips también de, óyeme, cuando esté sacando el cálculo, mete el impuesto, mete la variable, mira el costo fijo, ten en cuenta cuántas personas son. Entonces, quiero que, así como ven los videos de la clase, también le tomen el tiempo a ver el video. Bastante corto, dura como unos 7, 6 minutos, entonces, para tener ese aspecto ya relacionado. Ahí está cargando. Voy a compartir pantalla para mostrarles un momentico en qué consiste. Simplemente es él mostrando su pantalla de Excel. Simplemente es él mostrando su pantalla de Excel y explicando normalmente cómo trabajaríamos los valores. Claro que él también ya usa fórmulas aquí en el programa, pero podemos trabajarlos también en cuaderno, teniendo en cuenta de pronto esos ítems de los aspectos que hay que tener en cuenta. Recuerden que normalmente cuando sacamos los costos van a haber unos costos fijos y hay unos variables, y esos fijos van a estar de acuerdo a las necesidades básicas del turista, que si necesitamos dormir, necesitamos un hospedaje, que si necesitamos comer, cuántas comidas son y qué restaurantes vamos a usar. Tengo por aquí un vecino que está haciendo unos arreglos, entonces hay un sonido de trasfondo también que se nos va. Bueno, voy a dejar de compartir pantalla y voy a empezar con las diapositivas para que no se nos vaya más el tiempo. Bueno, vamos a iniciar aquí. Si tienen preguntas, si no terminamos, continuamos la próxima el viernes. Si no pueden ver el video, de todos modos lo voy a hacer todo rapidito. Tengo estudiantes, estoy compartiendo el enlace en ambos grupos, entonces tengo estudiantes de ambos grupos. Entonces voy a quitar esto de acá. Listo. Me quedó abierto el video, espérense un momentico. Listo. Bueno, estamos trabajando con los prestadores de servicios turísticos. Acordemos y recordemos que en Colombia
las empresas constituidas legalmente como prestadores de servicios turísticos están definidos por la Ley 300 del 96. Ya lo dimos con anticipación sobre que esta ley es la que protege y habla con todo lo relacionado al comercio y el turismo en Colombia. Acuérdense que un prestador turístico es toda esa persona natural, que es la persona que se dedica a estos servicios, o jurídica, que está representando una empresa que proporciona servicios turísticos, hace de intermediario o contrata también estos tipos de servicios, ya sea de forma directa o indirectamente con el turista. Normalmente a los servicios que se refiere la ley, todos se encuentran inscritos en el Registro Nacional de Turismo, que es un documento que vamos a ver ahorita más adelante en la página. Normalmente cuando nosotros trabajamos con los prestadores de servicios turísticos, tenemos en cuenta al momento de elegirlos ciertos aspectos. ¿Por qué? Porque ellos son los que nos proveen a nosotros. Y al proveernos a nosotros son los que nos permiten cumplir con las expectativas de lo que nos está pidiendo el cliente. Entonces, al momento de escogerlos, al momento de buscar quiénes son, tenemos que tener aspectos como la confiabilidad, las opiniones o las reseñas sobre los lugares, cómo escogerlos, la forma de contacto, la forma de financiación. Entonces, esos aspectos que nos permiten buscar más adelante, mejorar convenios para una mayor ganancia de ambos. ¿Qué tenemos en cuenta? Confiabilidad. La parte de confiabilidad es muy importante y nos permite saber qué trayectoria tienen como empresa, cuáles son los comentarios que normalmente dan los consumidores o las empresas que han tenido o han adquirido esos productos. ¿Dónde lo conseguimos normalmente ese tipo de información? La conseguimos por internet, por medio de ciertas páginas como TripAdvisor, a veces leemos blog. Normalmente también aquí entra también a trabajar las páginas de viaje y aquellos blogs que conocemos de aquellas personas que son influyentes en cuestiones de turismo. Cuando hablamos de influyentes en cuestión de turismo, por ejemplo, podemos decir son personas que normalmente tienen autoridad en su opinión con respecto a estos temas, porque son personas que viajan. Ay, la boca cerrada. Porque son personas que viajan, son personas que usan normalmente este tipo de servicios, son personas que ya han adquirido los servicios con anticipación y entonces te pueden dar esa opinión relevante. Pueden ser personas que normalmente se dedican a eso, como puede ser una persona u otra empresa que tenga otra razón social que se dedique pero que haya adquirido el producto con anticipación. O simplemente alguien te recomendó, mira, yo estuve en tal lado y eso te le estuvo muy bueno. ¿Ya? Cuando no conoces a nadie, normalmente buscas en internet y tienes las opciones para verificar que hablan de aquello. Por ejemplo, podemos buscar, necesito un hotel en Cartagena. Esta es la más básica. Mira que te sale hoteles en Cartagena, barato, bla, bla, bla. Ahí empiezan a salir. Puedes buscar en opiniones, por ejemplo, los 10 mejores hoteles de Cartagena, hoteles baratos, etcétera, etcétera. Pero si ya, por ejemplo, tú te vas al Hilton o en las páginas hablan hotel de 4 estrellas, queda en la avenida Almirante Brión, empiezas a ver fotos del lugar, te hablan de las calificaciones, eso a ti te puede dar opiniones o te puede permitir tomar una decisión adecuada sobre esto. Hotel de lujo, restaurantes, bares, resumen, barrio bueno para los visitantes, tranquilo frente al mar. Las opiniones normalmente, naturaleza, playa, ejercicios, acerca del hotel que tiene, en qué páginas web, por ejemplo, en las reseñas, porque puede pronto que tenga buenas opiniones o buenos valores, entonces uno empieza a mirar las reseñas, temas que personas muestran con muy bonito el hotel, acceso, magnífica vista, volveré, propietario, nos encanta saber. Esto es interesante cuando hay respuestas, aunque no me he esperado, veo que mis compañeros que han ido, bla, bla, bla,
uno empieza a mirar las opiniones de las personas. Entonces, eso nos permite también valorar las páginas de reserva también, que nos trae el precio de las habitaciones de los diferentes hoteles que nos permiten comparar. Entonces, cuando estamos mirando ese tipo de aspectos, estamos viendo la trayectoria, los comentarios, los viajes, los foros, etcétera. Ahora, las políticas de ventas o de negociación que tienen estos prestadores de servicios turísticos, si son explícitas o se pueden inferir en un ejemplo. ¿Cómo sabemos eso? Por ejemplo, cuando nosotros estamos viendo los paquetes turísticos, abrir en una pestaña más. Ay, estoy compartiendo pantalla, ¿no? Entonces, últimamente se está saltando de uno a otro. Otra vez compartamos pantalla. Por ejemplo, cuando en los paquetes turísticos empezamos a ver cómo inferir qué nos están hablando, ¿ya? Entonces, cuando hablamos de esas condiciones generales, si nos están hablando explícitamente en qué se van los gastos o podemos inferir. Entonces, es muy importante nosotros, si estamos ofreciendo hacer las respectivas explicaciones, por ejemplo, Cancún, niños gratis en alojamiento hasta los 11 años, máximo 2 niños por habitación. ¿Qué se infiere ahí? Que si yo voy a viajar y tengo 3 hijos, quiere decir que 2 me van a entrar gratis, pero voy a tener un costo adicional por ese niño de más que voy a llevar. Entonces, ahí es cuando estamos hablando de inferencia. Explícitamente sería que te saliera ahí 2 niños gratis, pero si lleva más de uno, el otro tiene que pagar el 50% o la totalidad de un huésped adicional. Entonces, a eso nos referimos cuando estamos hablando de las políticas de venta o las formas de financiación. Eso también lo vamos a ver un poco explicado más adelante. ¿Qué más? Seguimos acá. Y las formas del precio, que normalmente no debe ser definitorio, porque a veces cuando nosotros estamos de pronto calculando o estamos explicando también, escogiendo las cotizaciones, a veces o muchas personas tratan de irse siempre a lo más económico. Y no siempre eso nos debe definir la adquisición o el contrato con un proveedor de servicio, porque a veces lo barato también sale caro, ¿ya? Hay paquetes o hay proveedores que cobran también bastante barato, pero entonces los servicios se acomodan de acuerdo a ese precio módico y entonces la calidad disminuye. Recuerden que normalmente las cosas de mejor calidad se van a diferenciar un poco por el precio, como a veces nos puede pasar que cogemos lo más costoso, pero la relevancia o la calidad del producto no era de pronto la esperada. Entonces es muy importante tener todos esos aspectos en cuenta. Y siempre nos va a pasar que lo vamos a encontrar vamos a encontrar ese tipo de aspectos mirando, aprendiendo, experimentando. A veces nos va a pasar que tenemos proveedores o que son tan buenos que pasan años y siempre estamos trabajando con ellos de las mismas formas, como puede pasar que no nos contentamos con ninguno y cada vez estamos cambiando de proveedor hasta que de pronto encontremos lo ideal. Recomendaciones de mi parte: si usted tiene un buen proveedor que le trabaja y es muy bueno, quédese con él, que va a ser su cliente fiel y usted también, y normalmente van a trabajar bien. Ya a veces puede pasar de que trabajan contigo tanto tiempo que llega un momento que se familiariza mucho la cosa, entonces ya el servicio empieza a bajar de calidad, no es el adecuado. Como puede pasar de que ellos van cambiando, mejorando su calidad y tú has sido siempre su cliente fiel, y a pesar de que los costos y servicios... Dime. ¿Cuáles son las empresas prestadoras de servicios turísticos? Ya voy para allá. En la siguiente página está toda la lista, pero te voy diciendo: hoteles, restaurantes, agencias de viajes. Creo que debía haber empezado por ahí, pero a veces pasa. Déjame terminar la idea porque ya viene la diapositiva que sigue.
de cuáles son las empresas, porque ya lo hemos hablado. A veces somos nosotros, ellos suben sus costos y su calidad ha mejorado bastante, pero como hemos sido clientes de ellos siempre, a pesar de todo el tiempo, ellos a nosotros nos tratan de una forma o una consideración distinta, entonces por estar con ellos desde el comienzo, pues te dejan unos paquetes más accesibles, por decirlo así. Ahora, respondiendo aquí la pregunta acá de Dilia, ¿dónde están diapositivas? Vamos encontrando cuáles son esos prestadores de servicio turístico De con los Lidia, no, que... de Blanca, señor. Ah, Blanca, ok, Blanca, disculpe. ¿Cuáles son esos prestadores de servicios turísticos? Siempre vamos a trabajar agencias de viajes, aquellos arrendadores de vehículos para turismo nacional e internacional. Normalmente estos arrendadores son cuando nosotros encontramos que son los que en las ciudades te alquilan carros, o pueden ser los que las empresas de buses de turismo, porque se alquilan. A veces miren que sale más rentable alquilar este tipo de transportes que de pronto tener uno propio, porque de pronto tú hiciste tu esfuerzo y con tus 150 millones de pesos la agencia compró su propio bus, pero el bus a veces hay que hacerle mantenimiento y tiene que pasar 1 o 2 días en el taller, entonces son 2 días que de pronto no se trabajan, o hubo un choque o algo, entonces ¿cómo vas a reemplazar en ese momento el bus? Entonces, dependiendo también la forma, la capacidad económica que tenga la empresa, a veces en este aspecto yo en lo personal es más rentable alquilar con empresas de buses, porque ellos te dejan ciertos precios, que si pasa un inconveniente los que responden son ellos, la parte de los seguros, que si el bus se varó te mandan otro. Entonces, siempre tener eso en cuenta, todos esos aspectos. Seguimos acá compartiendo y explicando las cajas de compensación, así como las que conocemos aquí en Barranquilla, con Familiar, Caja Copi. Miren que ellos tienen también su área de recreación, que tienen sus piscinas, sus cabañas, venden también paquetes turísticos, inventan ellos también los diseñan, más que todo para sus afiliados, pero no es que ellos lo diseñen en sí, o de pronto ellos contratan agencias de viajes, hay cajas de compensación que tienen sus propias agencias. Y entonces, ¿para qué? Para sus afiliados. Recuerden que las cajas de compensación en Colombia están destinadas para el disfrute y la ayuda beneficiaria a aquellos trabajadores que están afiliados, aquellas empresas, para los trabajadores de aquellas empresas que están afiliadas a estas cajas, ¿ya? Entonces, por eso usted va a encontrar que las cajas de compensación tienen ciertos beneficios en cuestiones de adquisición de vivienda o de vehículo, capacitación educativa para los empleados y su familia, la parte de recreación, porque hace parte de la parte de seguridad ocupacional. Tengo la boca seca. Voy a ver, espérense ahí si le puedo decir a mi esposo que me consiga. Espérense ahí un momento. Se fue el sonido. Sí, lo quité mientras le pedí el favor a mi esposo de que me trajera agua. Bueno, entonces todos los aspectos vamos a seguir presentando y hablando de los demás. Y tenemos las empresas de tiempo compartido y multipropiedad. Normalmente este tipo de empresas son aquellas que se turnan ciertas capacitaciones o actividades, ¿ya? ¿Cómo así un ejemplo de estas empresas de tiempo compartido? Por ejemplo, en las mañanas normalmente, o sea, yo soy operador turístico y entonces mis clientes vienen acá, participan, ponle tú que en la jornada de la mañana en las actividades que yo hago, pero entonces en las tardes ya participan con otra empresa. Entonces comparto mis clientes, o sea, mis actividades, mis operaciones con otras empresas también. Entonces, normalmente son asociaciones. Tenemos también empresas de transporte terrestre automotor, ejemplo, Brasilia, Copetran, Berlina, establecimientos de alojamiento y hoteles, gastronomía, restaurantes similares, los guías de turismo,
las oficinas de representación turística, los operadores profesionales de congresos, ferias y convenciones, que son normalmente aquellas personas que se dedican a hacer este tipo de eventos. Aquí también faltó de pronto meter los conciertos. Ya, y tenemos, porque no sale aquí, los parques temáticos. Normalmente, donde buscamos este tipo de empresas en las bases de datos de las agencias de turismo, las páginas oficiales, aquí hay un ejemplo, pero este es en Chile, y el buscador de respuestas, que puede ser Google. Normalmente en Colombia, ¿cuál es la página que normalmente usamos? www.colombia.com turismo, y también tenemos el fondo. ¿Dónde está Fontour? Tenemos el fondo. Ay, se me perdió, no me deja bajarla. Voy. El Fondo de Promoción Turística de Colombia. Que en el Fondo de Promoción Turística es la página a nivel nacional que nos permite mirar todo lo relacionado con el turismo. Ya la vamos a ojear. Tengo un poco de páginas abiertas aquí mientras va cargando. Entonces, normalmente estos tipos de prestadores que vamos a tener en cuenta. También es la que vamos a trabajar ahora. Vamos a ver, se las voy a mostrar para ver cómo las aprecian, cómo trabajamos con ellas y qué tenemos en cuenta. Pueden usarlo también, se los recomiendo mucho. Lo pueden usar también como empresa, lo pueden usar de forma personal ustedes también cuando necesiten viajar, cuando necesiten un hotel en cualquier ciudad o una agencia de viajes a nivel personal, ustedes también pueden hacer los contactos. Por eso les estoy mostrando las maneras también en las que trabajamos. Hay unas plataformas también específicas donde las agencias de viajes se inscriben o se afilian, que te permiten también tener todo este tipo de directorios, y a la vez por el hecho de afiliarte tienes unos descuentos bastante interesantes en los hoteles, restaurantes o en los paquetes que tú adquieras. Entonces, es bueno también saber que si tú eres empleado de una agencia, tienes acceso a este tipo de plataformas donde ellos te capacitarán para trabajar con ellas, como también lo puedes hacer a nivel personal. Entonces, bueno, vamos a empezar con los prestadores de servicios turísticos, que de aquí yo saqué la captura. Normalmente, ¿qué tenemos en cuenta con los prestadores de servicios turísticos? Por ejemplo, agencia de viajes. Usted le da clic y aquí te va a salir. Seleccione la agencia de su interés, categoría. Uno busca agencia de viajes, cajas de compensación. Por ejemplo, ¿qué vamos a buscar? Vamos a buscar guías de turismo. Subcategorías. Que el guía de turismo sea proporcionado. Gracias, amor, gracias. Vamos a buscar la agencia de viajes. Que la agencia de viajes, necesito buscar que una agencia de viajes en Bogotá, porque voy a mandar a unas personas para allá. Entonces, en las subcategorías tenemos agencias de viajes y turismo, agencias de viajes operadoras, y tenemos la mayorista. Recuerden que cuando dimos prestadores de servicios turísticos, cuando dimos la parte de ofertas turísticas, dimos este tema. Recuérdense que las mayoristas son las que trabajan a nivel internacional y acogen a todas estas, a las más pequeñas, ¿ya? Y son las que normalmente a nivel internacional se encargan de la promoción de los lugares turísticos o de Colombia, pero no porque no viaje con nosotros, sino específicamente promocionando al país. Ya, entonces aquí también entra lo que es el trabajo con Fontour. Y bueno, vamos buscando agencia de viajes turismo. Podemos buscar ya el municipio, Bogotá. Entonces tú le das en buscar. Entonces ya de acuerdo a la búsqueda, te salen todas aquellas agencias que están, te salen todas. ¿Por qué? Porque todas ellas hacen parte del Registro Nacional de Prestadores de Servicios Turísticos.
Entonces, de acuerdo a las necesidades que tú necesitas en Ipiales, una agencia para contactar y mirar. Entonces, ya aquí, por ejemplo, Nariño, Ipiales, tienes a la agencia Costamar Travel, la agencia de viajes. Ve en detalle. Entonces, te dice qué categoría, dónde queda, cuál es su dirección y el teléfono o un celular, y entonces te dan los contactos. Estos son los primeros pasos, los primeros pininos cuando nosotros necesitamos contactar o hacer convenio. Entonces uno primero llama, mira, te habla fulana de tal, hago parte de esta agencia, voy a viajar tengo un grupo que está interesado en viajar a Ipiales, ¿qué paquetes turísticos tienes para ellos? ¿Qué me puedes ofrecer tú a mí? ¿Ya? Porque puede que de pronto sea una familia, tú le armas el paquete turístico desde acá, pero también de pronto sea un grupo grande, entonces tú necesitas el contacto de allá porque de pronto tú no conoces los prestadores de servicios turísticos que te puedan de pronto transportar a las personas, de pronto allá las modificaciones en cuestiones de tránsito son un poco distintas, de pronto la parte de los restaurantes, tú nunca has ido allá, no puedes decir voy a llevarlos a este restaurante que me queda cerca, entonces cuando ya uno trabaja en tiempo compartido con este tipo de agencias, uno va trabajando convenios y especificaciones y pueden haber hasta intercambio también de actividad comercial con ellos. Entonces, una forma de trabajar. Asimismo, lo pueden hacer ustedes también, que un parque temático acá en Colombia, qué categorías hay, parques temáticos, ustedes empiezan a buscar si de pronto quieren o necesitan reservar un evento grande, ecoparques, subsidio, o sea, según la ciudad hacia donde vayan, o de pronto tú ya tienes el nombre del parque, pero no sabes cómo contactarlo o ver qué descuentos o beneficios te pueden dar a ti como agencia, entonces buscas la página, los ubicas y los llamas y haces los primeros contactos. Entonces, esta es una de las partes. Y aparte de esto, la página de Colombia tiene otro tipo, por ejemplo, cambios de moneda y otro tipo de muestras de entretenimiento que se puede presentar en la página. Ya pasando a esta, encontramos lo que es Fontour y ellos explican quiénes son, cómo trabajan, de acuerdo a qué artículos y decretos abarcan y compensan las funciones que ellos cumplen, que es el Fondo de Promoción Turística de Colombia, y qué hacen, cómo hacen los proyectos, qué radican, cómo trabajan, cómo valoran y evalúan los tipos de proyectos y los roles que trabajan las personas en el turismo. Por ejemplo, cuando se trabaja en la necesidad inminente, ¿qué están trabajando ellos en el 2020? Por ejemplo, radicando proyectos para la atención para la atención de pacientes con COVID que de pronto no pueden estar en su casa. Entonces, acuérdense que el gobierno hizo unos convenios con hoteles. Entonces, usted aquí los encuentra, la parte de cómo contactarlos a ellos, la parte de todo lo relacionado con los parafiscales. Normalmente lo trabajamos aquí. Por ejemplo, los programas que ellos están haciendo ahora de ayudando a los médicos o a las personas que trabajan en el área de salud, cómo se inscriben para que ellos también puedan acceder a beneficios de hoteles, comida, para aquellas personas o doctores que no pueden llegar hasta su casa, entonces los están hospedando en hoteles cercanos a los hospitales por la pandemia. Y entonces cómo se inscriben y todas esas alertas y los protocolos y medidas. Ellos también trabajan más que todo en la parte de la creación de proyectos turísticos cuando los departamentos o los municipios tienen eventos o pretenden hacer un impulso económico en turismo. Los proyectos y radicaciones de proyectos se trabajan con ellos para ver qué tan viable, qué tan factible. Recuerden que no es, aquí tengo una playa y simplemente voy a explotarla comercialmente y turísticamente, no. Yo tengo que tener unos estándares y cumplir con unas especificaciones y tengo que también mirar en qué parte de las jurídicamente hasta dónde puedo llegar con mi proyecto. También que tenemos aquí en la parte de los prestadores de servicios turísticos, tener en cuenta la reputación. Cuando yo voy a seleccionar al prestador, independiente de lo que sea,
Lo selecciono también teniendo en cuenta la ubicación del evento o los atractivos que yo voy a visitar, que eso lo miramos cuando diseñamos las rutas turísticas o los paquetes turísticos o el itinerario, qué categoría es y qué características me puede ofrecer. También cuáles voy a usar según el tipo de viaje, el grupo, familia, solos, etcétera. La búsqueda de comentarios o reseñas en la web, de pronto mirar los relevantes, valorar esas conclusiones de la reputación, realizar las respectivas recomendaciones para el comprador o el cliente según las características utilizadas para la preselección. ¿Por qué? Porque muchas veces, normalmente, no cuando trabajamos con grupos, pero sí cuando estamos trabajando con familias o clientes pequeños, en el sentido que son 1 o 2 personas las que van a viajar, siempre tenemos que darles especificaciones y recomendaciones del hotel, ya, porque de pronto la persona quiere gastar más el presupuesto en los viajes y atractivos y tener un hotel más económico, pero entonces hay que especificar que si ese hotel va a ser más económico, solo se va a limitar a ciertos servicios. Hay personas que a veces quieren pagar un costo bastante económico en alojamiento y cuando llegan después se quejan de que el hotel no tiene piscina, que el hotel esto, que el otro. Entonces, todas esas especificaciones son importantes al momento de hablar con el cliente y tener las especificaciones, o sea, advertirle, ¿ya? Como hay gente que prefiere invertir en el hotel porque saben que no van a estar paseando y van a estar encerrados y quieren de pronto piscina, playa, que todo esté ahí mismo. Cuando hablamos también de este aspecto de los prestadores de servicios turísticos, tenemos que tener en cuenta qué obligaciones tienen ellos con nosotros o a nivel legal. Ellos deben cumplir los siguientes requisitos. Hay que tenerlo en cuenta al momento también de nosotros hacer las respectivas contrataciones, porque nos permiten verificar y valorar que legalmente no nos vayan a hacer quedar mal, y es la forma de protegernos a nosotros de que ellos nos cumplan. A veces hay situaciones que suceden en el país a nivel de estafa, de que no quedaron bien o no cumplieron con la calidad de los productos, y muchas veces se da porque estas empresas no estaban registradas y son empresas fantasmas. Ya, y nos pasa mucho actualmente que como muchas se promocionan a nivel de redes sociales, las personas no tienen la prevención de verificar los antecedentes de estas empresas, estos registros, para saber si cumplen a cabalidad. Cuando una empresa está registrada legalmente, quiere decir que entre los estándares está cumpliendo con lo que está ofreciendo o con los servicios que presta. Inscribirse en el Registro Nacional de Turismo, que ahora vamos a ver el documento. Acreditar ante el Ministerio de Desarrollo Económico todas las condiciones y los requisitos que demuestran su capacidad para operar, para la parte turística subfinanciera, la parte operativa, los títulos o requisitos que muestran los profesionales correspondientes con la reglamentación. Normalmente se pide todo eso para inscribirse al Registro Nacional de Turismo, o sea, debe cumplir con unos estándares y unos parámetros. No es que yo tengo un hotel chichipato y lo voy a inscribir, no. O sea, para yo tener un hotel e inscribirlo en el Registro Nacional, tengo que cumplir unos estándares, que las habitaciones tengan esto, que así sea que tenga 3 habitaciones, pero que tengan su propio baño para que se llame hotel, o si el baño es comunitario compartido, no se va a llamar hotel, sino hostal. Entonces, hay que tener todo eso. Ajustar sus pautas de publicidad a los servicios ofrecidos, sobre todo en materia de precios, calidad y cobertura. Suministrar información que sea requerida por las autoridades. Dar cumplimiento a las normas de conservación del medio ambiente en el desarrollo de sus proyectos, como en la prestación de sus servicios. Y actualizar anualmente los datos de inscripción al Registro Nacional. ¿Cuál es el Registro Nacional de Turismo? Normalmente este es un ejemplo de lo que te piden. El Registro Nacional de Turismo lo hace en la página del Ministerio, por medio también del Fontur, y te dice, todos los prestadores de servicio deben inscribirse en el registro, que es la Cámara de Comercio, de la jurisdicción del establecimiento de comercio, de su domicilio principal, que es un prestador de servicio turista,
Dice toda personal, que es el concepto que di al comienzo. La obtención del registro será requisito previo y obligatorio para el funcionamiento de establecimientos turísticos. El ministerio solicita al alcalde municipal el cierre temporal de estos establecimientos no inscritos o que no hayan cumplido. Quiere decir que si usted no cumple con el registro, usted no puede operar. Y si hay personas que lo hacen, operan sin registrarse, pero el momento en que lo llaman jurídicamente, los pueden sancionar porque no es legal hacerlo. No es lograr tampoco como agencias o como entidades estar contratando este tipo de servicios, porque si nos quedan mal no tienen forma de responder. Entonces aquí hablan de las obligaciones, que son las que mencioné anteriormente. Por ejemplo, entre los requisitos que los establecimientos tienen que fijar en un lugar público el registro para que lo vean, políticas de prevención también, según el artículo 5 de la ley 1558, tener las normas técnicas de calidad expedidas en turismo, etcétera. Quienes están obligados a inscribirse, hoteles, centros vacacionales, o sea, todos los prestadores. Si vamos aquí está la lista de todos los prestadores. Por ejemplo, te habla aquí, establecimientos de gastronomía, bares, negocios que tengan ventas anuales o superior a los 500 salarios mínimos legales y vigentes y se encuentran localizados en lugares turísticos o que lo determine el ministerio. Empresa de transporte, parques temáticos, los demás que el Ministerio de Turismo determine. Por ejemplo, aquí te habla que a partir del 1 de marzo del 2012 se deben de inscribir aquí en la página web y obtener usuario y contraseña y bla, 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 en los requisitos. Y te hablan de las actualizaciones, cómo las tienes que hacer, por qué las tienes que hacer, cuándo las tienes que hacer, cuándo hay reactivaciones y cuándo hay suspensión, en qué momento se cancela el registro, el certificado del registro nacional, el plazo para las inscripciones, entonces te están hablando y dónde se hace y qué te tienen en cuenta. Ya. Entonces, aquí estamos refiriéndonos a las obligaciones. Entonces, aquí no especifiqué a qué se dedica cada una, qué vamos a tener en cuenta, sino cómo elegir los prestadores y qué buscar, porque ya esta temática la hemos dado. Sin embargo, voy a volver en la plataforma virtual, voy a volver a poner esos videos de esas clases grabadas y las diapositivas por si de pronto necesitan leer más o volver a leer sobre estos conceptos. Ya refiriéndose, vamos abarcando y entramos, y tengo poquito tiempo, entonces lo voy a hacer rápido y sí voy a especificar más la próxima clase. ¿Dónde está el video? Aquí está, compartir pantalla. Vamos a entrar a la parte, porque es que son dos temas en esta semana y eran bastante largos, a la parte de costos y presupuestos de un paquete turístico. Ya cuando hablamos de estos costos, estamos hablando de cuáles son las definiciones y los que tenemos que tener en cuenta. Esto lo tomé de otras diapositivas y las imágenes, o sea, no se ven con claridad, pero sí las voy a explicar. ¿Qué son las propuestas? Normalmente son aquellos afiches o publicidades que nosotros vemos de esos paquetes turísticos, ¿ya? Y entonces cuando hablamos de los costos y de los presupuestos, hay dos aspectos a tener en cuenta. El aspecto 1 es, nosotros estamos creando el paquete turístico, o el aspecto 2, nosotros vamos a adquirir un paquete turístico para ofrecérselo a nuestros clientes, o el paquete turístico que vamos a adquirir es para disfrutarlo de forma personal, por decirlo así. ¿Por qué? Porque eso genera también unos costos extras o unos cambios en las variaciones de los valores del presupuesto. Entonces voy a explicar cómo se trabaja, que hay que tener en cuenta, cuáles son las fórmulas, y ya si en el video ustedes van a especificar cómo hacemos nosotros paso por paso para sacar esos datos. Entonces, seguimos acá. Por ejemplo, la propuesta es visitar a México por 1 o 2 días. Ya cómo van tratando las condiciones. Vamos a ver si logro agrandar acá. ¿Qué incluye o qué no incluye? Por ejemplo, te incluye los pasajes aéreos, el alojamiento, 13 noches
no te incluye asistencia o gastos extras no especificados, las propinas, los gastos administrativos que son el 3%, los gastos de reserva que normalmente son $20. Como les dije aquí, normalmente así estemos en Colombia, muchos de estos paquetes turísticos se van a definir o los vas a observar que van a estar en dólares, porque es una moneda que al cambio de divisa no va a ser tan volátil. Pero si vas a estar en pesos colombianos, de pronto hoy te cuesta 400, mañana 420 y de pronto pasado 435 y después traspasado 405. O sea, hay una variabilidad en los precios. Por ejemplo, entonces esas propuestas ya te vienen en el programa, que es lo que nosotros diseñamos. Las propuestas pueden ser varias, distintos lugares, pueden ser rutas, pueden ser paquetes. Entonces ya te habla también de las condiciones de financiación, a cuántas cuotas, con qué tarjeta, qué valores vas a tener, las condiciones tarifarias, si las vas a pagar con efectivo o lo vas a pagar con crédito, las formas de banco, las formas de cambio. Por ejemplo, cuando se te habla de que las tarifas son expresadas en dólares por personas, sujetas a modificación sin previo aviso y a disponibilidad del momento. Siempre o muchas de las veces nos vamos a encontrar que estas van a ser modificadas sin previo aviso, porque normalmente, recuérdense que cuando tomamos los valores, el manejo de las divisas a nivel internacional, cuando hablamos de esa economía, es muy volátil. Un día el dólar está bajo, el otro día está alto. Entonces las personas modifican o las entidades modifican sus precios o sus valores de acuerdo al margen de rentabilidad que necesitan. Ya. Entonces, por ejemplo, el dólar subió, está más caro, yo no puedo estar ofreciendo algo a al precio que tenía antes porque no voy a tener mi margen de ganancia, entonces puedo ir mal. Entonces, esas modificaciones se hacen en la publicidad, no que se te van a hacer a ti en el precio. A ti te van a vender el paquete en el momento en que tú lo adquiriste a ese precio. Si lo vas a financiar, se va a financiar acorde al día, al precio en que estaba de pronto el dólar es en el día en que tú adquiriste el paquete. A veces pasa que tú adquiriste el paquete un día y al día siguiente el dólar estaba más barato, quiere decir que el paquete de pronto te salía más económico, pero no se te puede hacer el cambio porque tiene que ser en el momento, o sea, se te valida el valor del dólar que estaba en el día en que tú adquiriste el servicio. ¿Qué más puede ser así? Por ejemplo, disponibilidad también los paquetes o los productos o los servicios se venden según la disponibilidad. Yo tengo 100 cupos, ya se vendieron los 100 cupos, se dejó de hacer publicidad, se dejó de vender. Ay, que me llegaron 10 más, o sea, no puedo hacerlo porque de pronto ya la entidad trabajaba con esos cupos o fueron los cupos en los que le anexaron un descuento o se lo dieron de beneficio o de regalo, entonces de pronto el hotel ofreció el paquete también según la disponibilidad de habitaciones, pero ya tiene todas las habitaciones copadas por ese fin de semana. De pronto por ese fin de semana ya no se vende más para evitar inconvenientes, para evitar sobrecupos. Sin embargo, a veces esas situaciones se presentan. Bueno, seguimos acá, que empezamos a las 4:15. Bueno, ¿cómo se tienen en cuenta los cálculos del precio? Según las condiciones que te publican. Por ejemplo, en el ejemplo 1, por ejemplo, el operador, el precio de salida está en dólares, las comisiones dependen del producto, tenemos los impuestos, por ejemplo, que ellos tienen en cuenta el combustible, la percepción, que es el margen también de ganancia, la financiación, de los impuestos, también las tasas aeroportuarias. Entonces de pronto el precio es de $3.550 más los impuestos incluidos, que son 1.239, impuestos y los gastos no especificados, que normalmente a eso se le suma a este valor que está acá un 3%. Entonces ya notamos que el precio en sí del paquete turístico no es de 3.550, que ya con todas las arandelas
nos va saliendo en 5.172 dólares con 50 centavos. Entonces, cuando ya hacemos esa valoración de pronto a pesos mexicanos o a pesos colombianos, vamos a notar que esos 5.000 dólares ya son 15 millones de pesos en promedio. Entonces, eso, o sea, de acuerdo de pronto a lo que estén ofreciendo, normalmente son viajes de 12 días, 15 días o puede salir hasta mucho menos. Cuando hablamos de, ¿dónde está? Aquí. Este es un ejemplo 2 de los gastos de reserva, o sea, de más o menos que se tiene en cuenta. Las tasas y los impuestos aéreos del 5%, normalmente este tipo de tasas los encontramos en paquetes donde se usan vuelos o aviones, porque muchos de los tiquetes actualmente se cobra según el combustible o qué tanto combustible. Ejemplos de liquidaciones o de operaciones. Entonces, ¿qué tenemos en cuenta en los pasos de un paquete turístico? Más o menos es todo lo que hemos dado, pero vamos a hablar aquí, ya la selección de prestadores lo tuvimos en cuenta de la cotización y la fijación del precio. ¿De qué tenemos que tener en cuenta al momento de cotizar? Tener planilla de lo que de la información que hemos buscado, que hemos ordenado, mirar las políticas que ellos usan de venta, si nos convienen o no, tener también el sentido común de verificar la información que nos brindan esas entidades. Cuando hablamos de sentido común es mirar si tiene el registro nacional de turismo, si está registrado, si está legalmente constituida, porque de pronto tú estás acá y vas a contratar una empresa que está por allá en Cali, y de pronto es una empresa fantasma, entonces yo tengo que identificar y verificar que la información exista. A eso nos relacionamos con sentido común, que los valores y las cuentas, por ejemplo, muchos de los aspectos a veces de estafa que se presentan en Colombia, la estafa más que todo se va hacia el cliente, porque a veces la agencia cumple todo y hace de intermediaria con los contactos, pero el cliente a la final es el que paga y el que pierde el dinero. Entonces, a veces la agencia hace las reservas y todo, pero el cliente o la agencia no se toma la molestia de verificar de que la reserva se haya hecha, de que si hay un cambio o modificación, normalmente el lugar va a contactarse con el cliente y no con la agencia. Entonces, en esos aspectos hablamos de sentido común, de tener siempre presente y hacer, mire, las agencias que son muy buenas se caracterizan más que todo por estar haciéndole el seguimiento al cliente y prácticamente estar encargándose de todo, porque el cliente a veces no sabe hacer reservas. Para eso nos contrata a nosotros, pero la información le llega a él. También trabajando, qué tener de elementos de cotización, las políticas de los precios. En sí vamos a partir del precio y de acuerdo a las políticas de cómo los manejan ellos, al marketing. Entonces aquí sí tenemos los costos fijos y variables según lo que nosotros vamos a trabajar, y las comisiones y las ganancias netas, ya sea para la empresa o para el guía o cómo se van a repartir. ¿De qué aspectos tenemos en cuenta al momento de ya iniciar o mirar los gastos que vamos a trabajar? El punto de equilibrio o el punto muerto, que es básicamente es umbral de rentabilidad, o sea, en el momento en que nosotros nos va a salir rentable. Puede que para que algo nos salga rentable tenemos que tener mínimo 10 personas o a partir de 10 personas que vamos a ganar. Miramos el volumen de ventas necesario para saber cuándo, a partir de cuánto vamos a ganar, cuánto vamos a ganar. Se puede expresar como una facturación mínima o en un número mínimo de paquetes que se deben vender, de acuerdo a las fórmulas que vamos a conocer más adelante. Los costos fijos, que cómo deben ser asumidos, si se venden o no, porque acuérdense que van a haber costos fijos que se van a presentar, ya sea que tengamos 10 personas, ya sean que tengamos 20 o 40, o de pronto que son costos fijos que no va a ser directo del cliente pagarlo. Por ejemplo, un costo fijo en la parte de transporte va a ser la gasolina, el mantenimiento. Entonces, no es que el cliente va a pagar la gasolina del bus, ese costo ya yo lo tengo que sacar y dividir entre la cantidad de personas o entre el punto muerto para saber de que ese costo fijo no se me pierda.
Porque qué tal que yo arme el paquete turístico y no tenga en cuenta de pronto la gasolina del bus y entonces me toca estar sacando de caja menor y se nos puede ir un presupuesto grande. Por eso al calcular los diseños de los paquetes o de las rutas turísticas, yo también tengo que tener en cuenta si voy a alquilar el bus, ellos van a calcular cuánto se gasta el trayecto en peaje, gasolina, en esos costos fijos que va a necesitar el bus. Entonces, de acuerdo a eso, ellos te van a dar su presupuesto. Los costos variables, estos son más que todos que tienen que ser asumidos por cada paquete, o sea, por cada unidad vendida de ese paquete, ya que se pagan solo por cada pasajero, por ejemplo, las plazas del hotel, el pasaje en los aviones o en el bus, los servicios regulares. ¿Cuáles son las fórmulas? Normalmente, ¿qué se tiene en cuenta para las fórmulas? Por ejemplo, el precio por venta, vamos a tener que el precio por persona o por PATS es en base al costo total, el beneficio deseado más el IVA de ese precio, los costos fijos más los costos variables, el beneficio deseado más el IVA. Cuando hablamos del beneficio deseado es ese porcentaje del 10 o el 20% de ganancia. La base, que sería los costos variables más la diferencia del precio por habitación. Eso es de acuerdo a qué tipo de habitación va a coger la persona. Y aquí anexamos el porcentaje de ganancia y el IVA en base al TPL, que son los costos fijos, los costos variables y el precio por habitación. Tenemos la fórmula del punto muerto, eso lo van a ver específicamente en el video de YouTube que les monté de la clase, donde se mira la cantidad mínima de paquetes que yo tengo que vender. O sea, si vendo menos, no le voy a ganar. Tengo que vender mínimo eso para yo tener una ganancia. Entonces, PM viene siendo los costos fijos totales sobre el valor del DBL y los costos variables. Recuerden que el DBL sale de la fórmula general. Entonces, los costos fijos totales es la suma de todos los costos considerados fijos en su definición. Los precios por venta del paquete en base doble, cuando se vende por paquetes dobles, y los paquetes variables que tiene cada pasajero. Ya el volumen mínimo de venta viene de los costos fijos sobre los costos variables y las ventas totales. Los costos fijos son considerados de acuerdo a todas las definiciones, hotel, tenga en cuenta que como costo fijo vamos a tener las necesidades básicas de ese cliente que hay que suplir. A eso va. Los costos variables totales y las ventas totales, que se suma toda la facturación. Entonces, por ejemplo, en los procedimientos que aquí están las fórmulas, tenemos los datos. Por ejemplo, un producto que es a Sudáfrica, dura 10 días, 6 noches, salida 7 de julio y el regreso es el 16 de julio. Entonces, los servicios, de qué tipo de costo tienen. El transporte va a ser variable de acuerdo hacia dónde vayamos a ir. El tiquete aéreo va a ser fijo. Entonces, ¿quién nos va a prestar ese servicio? ¿Por qué va a ser fijo el tiquete aéreo? Porque por regla de tres, el pasajero tiene, que el pasajero tiene que llegar a África y no va a llegar en barco, ni en bus, sino en avión. Los hoteles, el costo es variable de acuerdo a la habitación o a la elección del cliente, que si son uno, son dos, el tipo de habitación, el tipo de cama. El cruiser, que es un servicio que se presta, que puede ser de comida. El transporte aéreo interno va a ser variable de acuerdo a los servicios, a los lugares que se vaya a dirigir el cliente. Las excursiones, que puede ser un costo fijo o variable, o sea, todo dependiendo de cómo se va armando el cliente, porque aquí es un costo fijo. Cuando me dice que es un costo fijo, me quiere decir de que en el paquete está obligado la visita a estas excursiones y eso tiene un valor de entrada por persona. El guía día entero es un costo fijo que tengo que tener porque si no se me van a perder los clientes, se lo terminan comiendo los leones, los traslados, las transferencias y los gastos. Ya. Entonces, aquí hay un ejemplo de que se tiene en cuenta de los costos fijos por 20 personas, guiado, guía.
y entonces empiezan los valores y da hasta ahora $26,808, que aquí no me deja moverla, no me deja moverla. Me deja mover la página. Tenemos la forma en que usan los costos variables y aquí nos explica el transporte aéreo, el interno, entonces la viene siendo la sumatoria por el número de personas de todos los costos variables, el punto muerto, que para que esto se haga efectivo mínimo tengo que vender 18 paquetes turísticos. A cómo me saldría antes de eso la venta por pasajero del costo por unidad y los resultados. De pronto se les va a hacer redado aquí porque no les he dado especificaciones, pero por ejemplo, cuando estamos hablando de ese presupuesto a nivel de pesos colombianos de un viaje X, tenemos en cuenta cómo calcular el precio del paquete turístico. Por ejemplo, transporte, número de personas, guía, número de personas. Número de personas, 15, 20, 30, 40. El transporte turístico, ¿a cómo me saldría por persona? Entonces yo lo multiplico por 15. Aquí de pronto faltó agregar el valor por unidad. 20 personas, 30 personas, 40 personas, que es lo que le cabe el bus. El guía turístico que tiene un valor neto, el guía me va a cobrar lo mismo, no importa el número de personas, que vale 90,000 pesos. Entonces ahora sí viene el valor por persona del costo del transporte, por persona 30,000 pesos. Costo del guía, dividiéndolo entre estos, sale a 6,000. El refrigerio, que es un costo fijo para todos, 5,000. El almuerzo, cena, entonces aquí estos valores se van multiplicando por el número de clientes, entradas a los atractivos, seguros. Ahora, costo de todos estos valores por persona, 138,000, 132 por 20, 125 por 30 y 121 por 150. Van a notar que entre más cantidad, el valor del costo del paquete turístico, el mayor de cantidad de personas, va disminuyendo el costo, pero sí la ganancia va a ser más rentable. ¿Ya? Margen de ganancia del 10%, valor al público, entonces la ganancia va a ser más rentable. Entonces, venta por la utilidad por persona, el margen de ganancia, la utilidad total, y van a notar que miren, si yo vendo el paquete turístico a 15, la utilidad total de ganancia o del margen de utilidad va a ser de 230. Por 20 sube a 294. Por 30 a 416 y por 40 541, pero miren que a pesar de que el margen de ganancia acá, la utilidad es mayor, el costo del paquete es más económico. Y es por eso es bastante importante cuando uno habla entre más personas, mejor, porque sale más económico para aquella persona que va a disfrutar del servicio y sale también mejor para la persona que lo está prestando porque va a tener un mayor margen de ganancia. Entonces aquí ya también entramos a la parte de contabilidad. Entonces sigo explicando acá cuando te hablan del costo por persona, tener en cuenta el valor al público, el valor total. Entonces normalmente siempre se recomienda redondear los valores, el número de personas, el valor al público del IVA, de cuánto sería el IVA por el paquete de 27, 23, 21 y sumando ese valor del IVA al valor del paquete turístico para ya darle un precio exacto a la persona. Normalmente siempre se recomienda que ya el valor que usted muestre en la publicidad esté incluido el IVA, porque es muy engorroso a veces, no que sí, pero más IVA, entonces ya se suma y ya a la persona entonces se le sale de las manos el presupuesto. Que si ya tú le muestras el valor exclusivo o el valor del costo total con el IVA incluido, ya la persona sabe que si vale 500,000 pesos, son 500 que le va a costar, no 520 y pico, ni 516, ni 550. Entonces, siempre teniendo en cuenta esas especificaciones. Cuando tenemos paquetes turísticos, siempre tenemos que tener en cuenta estas especificaciones que nos leen aquí, porque ellas a veces, o sea, estas normalmente también nos dicen las reglas del juego.
Por ejemplo, esas reglas del juego son lo que no te muestran en grande, que te dicen, bueno, el tiquete en avión te sale en 300.000 pesos ida y vuelta, con la condición de que viajes con una maleta de tamaño personal. Uno cree que la maleta de tamaño personal es una básica que tiene rueditas que uno arrastra, y no, normalmente una maleta básica personal es tu bolso de mano, un morral a lo mucho como de ese tamaño. Entonces son aspectos a considerar, porque de pronto tú llevas 2 morrales o llevas una maleta pequeña, pero esa maleta no cumple las especificaciones y tienes que pagar un excedente, ¿ya? A veces te dicen, bueno, el tiquete de avión es a 150, pero te dicen, no se están metiendo impuestos, no te están cobrando el IVA aquí, pero sí te lo van a cobrar esos impuestos, y ese IVA te lo van a cobrar cuando estés en el aeropuerto haciendo el check-in, o al momento de cancelar el paquete, el vuelo, te lo van a cobrar en ese momento. Señores, ¿tienen preguntas, por favor, al respecto? Señor, ¿como cuál sería el valor por unidad en total?